Bueno, entonces buenos días para todos. Mi nombre es Ana María Parada, residente del programa de Medicina de Urgencias, y el día de hoy, en nuestro espacio de aulas abiertas, vamos a tratar de darle respuesta entonces a una pregunta clínica que surge desde la práctica asistencial diaria y es en el escenario de trauma de pelvis inestable, ¿cuál es la intervención ideal? Para darle respuesta a esta pregunta, propongo entonces como contenido o manera de abordar el tema, primero una introducción para tratar de em, aclarar o unificar conceptos, posteriormente hablar de las estrategias de manejo que se nos proponen actualmente, que en su mayoría surgen de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias, hablar puntualmente de cada una de las intervenciones descritas a la fecha y a partir pues de la revisión de la medicina basada en la evidencia, lo disponible en la literatura actual, plantear unas conclusiones según diferentes escenarios y recursos en los centros asistenciales. Entonces, para empezar, es importante tener en cuenta que la fractura de pelvis es tan solo el 3% de las lesiones esqueléticas o de las lesiones ortopédicas. Sin embargo, suele darse en contexto de cinemáticas de alta energía con scores de severidad de lesión que van de 25 a 48, que implica trauma en múltiples segmentos corporales y que realmente es amenazante para la vida. A pesar de tener una incidencia o un porcentaje bajo entre las lesiones esqueléticas, hasta el 10 al 15% de los pacientes con trauma de pelvis van a llegar inestables desde el punto de vista hemodinámico, con choque de origen hemorrágico y por lo tanto, a pesar de todas las herramientas que tenemos, a la fecha sigue teniendo una mortalidad alta, descrita entre el 32 al 40%. Uno de los mensajes grandes e importantes es que a pesar de ser una lesión ortopédica, se cuenta con una disociación radiológica y clínica importante. Es decir, hay lesiones de pelvis con múltiples trazos de fractura que no generan ningún tipo de compromiso hemodinámico, mientras hay lesiones con trazos simples que muchas veces suelen ser subestimados, pero por la localización anatómica sí pueden comprometer ciertas estructuras que pongan en riesgo la vida del paciente. No solamente desde el punto de vista hemodinámico es importante tener en cuenta la pelvis, sino que es un continente en el cual se abarcan un montón de estructuras. Empezando que porque suele darse en cinemáticas de alta energía, se correlaciona con lesiones toracoabdominales hasta en un 80% de los casos. Suele tener una prevalencia variable de lesiones del tracto urinario como vejiga y uretra, descritas entre un 1,6 hasta un 25%. Hay compromiso del esfínter anal y de la porción más distal del recto del 18 al 64%. Y otra de las lesiones que realmente complica el escenario del trauma de pelvis son las lesiones de tejidos blandos con lesiones tipo Morel-Lavallée hasta en el 72% de los casos. Y más hacia los que nos compete el día de hoy, que es el compromiso vascular. Por la amplia vascularización de todo este territorio, está pues la gran prevalencia del compromiso hemodinámico del 10 al 15%. Lo más importante es tener en cuenta que por donde suelen ser los trazos de fractura, el compromiso suele ser de origen venoso, en el 75 al 80% de los casos, viéndose más comprometidas las venas o el plexo presacro y el plexo prevesical. Sin embargo, y no es en un porcentaje despreciable, entre un 15 a un 20% del choque hemorrágico es de origen arterial, con compromiso de la arteria ilíaca interna, sacra lateral, glútea superior, la pudenda y la arteria obturadora, que más adelante les voy a hablar un poquito de cómo se correlaciona esto según el trazo de fractura y la cinemática del trauma como tal. Se han descrito en la literatura ciertos marcadores o predictores de que ese paciente puede tener un compromiso hemodinámico, como la disrupción de la articulación sacroiliaca. El género femenino suele tener mayor compromiso vascular. ¿Qué tanto dura el paciente hipotenso? Pues un hematocrito menor a 30, frecuencia cardíaca mayor a 130, que se correlaciona con un índice de choque alto, una fractura del obturador desplazada y la diástasis de la sínfisis púbica. Entonces, en cuanto al conocimiento general y como punto de partida para la clasificación de la gravedad de la lesión, está la clasificación propuesta por Young y Burgess, que depende de la cinemática o de la manera en que la pelvis recibe la energía externa, la manera en la que le llega el trauma. Esta se clasifica a grosso modo en tres grupos grandes, cuando es por compresión lateral, por compresión anteroposterior y el cizallamiento vertical.
Según el grado de desplazamiento y cuántos trazos de fractura tenga, pues va a ser grado 1, grado 2 o grado 3, y a partir de ahí vamos a clasificar la gravedad de las lesiones. Como la disociación clínico-radiológica es importante, la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias, perdón, propone entonces clasificar las fracturas de pelvis así, como leve, moderada o grave, y esta va a clasificarse a su vez en grado 1, 2 o 3 o grado 4, según el trazo de fractura. Las que tienen un compromiso o que se están dadas por compresión anteroposterior o compresión lateral grado 1 son las de menor pues complejidad o las de grado leve, y ya eso es más del manejo ortopédico, definir si el paciente necesita una fijación o no. Las moderadas se dividen a su vez en grado 2 y grado 3 según el mecanismo de la fractura. Si es por compresión lateral, grado 2 o 3, compresión anteroposterior, grado 2 o 3, o si tiene un mecanismo combinado de fractura. Lo más importante es que estas pelvis en esta clasificación, desde el punto de vista mecánico, se clasifican como inestables y por lo tanto, al tener trazos de fractura inestables, deben aplicarse dispositivos de fijación externa, en primera medida la fronda pélvica. Ya vamos a desglosar cada una de las intervenciones, pero estos pacientes son candidatos a buscar de manera activa un sangrado por medio de imágenes. Independiente del trazo de fractura, todo paciente que esté inestable desde el punto de vista hemodinámico clasifica como la lesión más grave, que es la clasificación grado 4. Este paciente, digamos, no se beneficia de imágenes porque ya, pues de imágenes avanzadas para buscar sangrado, ya que por la disrupción del anillo pélvico se presume que ese sea el foco o el origen del choque hemorrágico, y en este sí nos vamos a ir con toda a buscar el balance nuevamente del sistema circulatorio. La Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias propone este algoritmo a partir de la clasificación entonces previamente mencionada. Es complejo, pues yo lo traduje y lo adapté para mostrárselos, pero en resumen lo que les quiero mostrar es que partiendo del trauma de pelvis, la clasificación inicial depende, o digamos como el abordaje o el algoritmo o ruta de manejo para el paciente va a depender si el paciente está estable hemodinámicamente o inestable hemodinámicamente. En el contexto que nos compete al día de hoy, que es el que está inestable hemodinámicamente, ellos proponen entonces empezar un protocolo de transfusión masiva. Este paciente ya es clasificado como una lesión grave o grado 4, y miren que meten en el mismo paquete todas las intervenciones de reducción de volumen y de hemostasia, como el empaquetamiento pélvico preperitoneal, la estabilización mecánica, el REBOA, la angioembolización, y le ponen un más y un menos, lo cual da a entender que ya queda como a su criterio cuáles son todas las medidas que usted quisiera pues como implementar en su paciente, teniendo en cuenta que si tiene algún otro tipo de lesión abdominal como evisceración, empalamiento, es candidato a otro tipo de procedimientos quirúrgicos. Entonces, teniendo en cuenta que meten en un mismo paquete todas las intervenciones, vamos a tratar pues como de resolver cuáles tienen, digamos, mayor eficacia o mayor ventaja para el abordaje en el paciente en el servicio de urgencias. Entonces, tratando de entender un poquito como las intervenciones en trauma de pelvis, digamos que las podemos clasificar en dos grupos grandes. Las que buscan la reducción del volumen pélvico, y ahí es importante entender la pelvis como un anillo. Si yo pierdo la integridad de ese anillo, estoy favoreciendo que se amplíe el espacio retroperitoneal y se vuelve un foco para el acúmulo del sangrado. Entre las intervenciones para volver a establecer la integridad del anillo pélvico y reducir el volumen están entonces la fronda o faja pélvica, ya sea la fronda que nosotros hacemos con la sábana o los dispositivos diseñados como ortopédicos para la compresión externa, el C-clamp y el fijador externo. Como medidas de hemostasia directa tenemos entonces tres: el empaquetamiento preperitoneal, la angioembolización y el balón de oclusión aórtica o el REBOA. Lo más importante es entender que estos dos grupos de intervenciones no son excluyentes y que por el contrario son totalmente complementarias. Teniendo en cuenta entonces que la literatura propone varias intervenciones, vamos a tratar de mirar a la luz de la evidencia si realmente hay alguna que sea mejor de otra, como para uno decir que va a ser la primera línea de manejo a la cual debemos recurrir nosotros en el servicio de urgencias. Vamos a empezar entonces por la fronda pélvica, y la evidencia de la fronda pélvica surge desde hace muchos años, inicialmente desde modelos cadavéricos, ¿cierto? Y en laboratorios de simulación en los cuales se cerraba el anillo pélvico a través de estas fajas.
pero fue en 2007 a través de esta cohorte retrospectiva que publicó el autor Krause del Centro Regional de Trauma de Peresli. Lo que hizo fue comparar cómo le iba a los pacientes que tenían un trauma cerrado de pelvis inestable hemodinámicamente, que se llevaban a fijación externa, que para la fecha esa era la primera medida de cierre del volumen pélvico, versus a los pacientes que se les ponía un dispositivo de compresión externa, que es este, que es el T-Pod, que es un cinturón ya prediseñado que favorece cerrar pues el anillo pélvico. Y los desenlaces que querían evaluar era cómo se comportaban los pacientes con un mecanismo o con otro en cuanto al requerimiento transfusional en la sala de reanimación, en las primeras 24 a 48 horas, en la estancia hospitalaria y la mortalidad. Acá les traje las tablas para comparar. Realmente la muestra no era muy grande, tan solo 93 pacientes en cada grupo, pero como punto de partida eran pacientes que tenían unas cifras de presión arterial sistólicas similares, sin diferencia estadísticamente significativa, y un compromiso del estado ácido base con un base exceso similar de menos 7.15 y menos 8.5, que habla pues como de la repercusión hemodinámica que tenía ese trauma como tal. Entonces, a pesar de tener unos grupos comparables en sus características basales y en su compromiso hemodinámico, los pacientes que iban a una fijación con un dispositivo externo, como el T-Pod o la faja pélvica, tenían, con una diferencia estadísticamente significativa, menor requerimiento transfusional en la sala de reanimación a las 24 y a las 48 horas, lo cual ejemplifica o da sustento a que sellemos lo más rápido el anillo pélvico, favoreciendo la hemostasia, y pues por lo tanto uno podría extrapolar como si fuera un desenlace subrogado ese requerimiento transfusional a alcanzar la estabilidad hemodinámica lo más pronto posible. Entonces, digamos que desde la evidencia, la fronda pélvica tiene un muy buen sustento para que sea una de las medidas iniciales para volver a reducir el volumen pélvico. Traigo esta imagen porque fue pues como una imagen de un trauma de pelvis que hubo en uno de nuestros centros pues como de rotación, que generó algo de controversia respecto a la manera en la que estaba aplicada. Y es que obviamente desde la literatura se ve muy bonito saber que una fronda pélvica queda muy bien aplicada si está centrada hacia los trocánteres mayores. Sin embargo, no siempre va a ser fácil de colocar por el personal asistencial que esté en ese momento, las características corporales del paciente. Entonces, buscamos hacer pues siempre las intervenciones lo mejor posible, aunque no siempre es fácil. Me surgió la duda, entonces ahí uno se pone a balancear riesgo-beneficio, que es mejor hacerla o no hacerla, o hacerla pues con los recursos disponibles y de la mejor manera posible. Y quise mirar si en la evidencia realmente había algún sustento como para uno decir que una fronda pélvica bien colocada es la que queda centrada en los trocánteres mayores. Y encontré este artículo que lo que buscaba en trauma de guerra, a partir de un estudio retrospectivo de información recolectada de militares heridos a partir de combate en Irak y Afganistán, era comparar si realmente tenía algún impacto en cuanto a requerimiento transfusional en las primeras 24 horas, colocar la fronda, no colocarla o colocarla bien puesta. Lo que ellos hicieron fue entonces, a partir de esa corte retrospectiva, 81 pacientes o 81 militares tuvieron trauma de pelvis, pero tan solo 39 tenían imágenes como tomografía y radiografía para que los radiólogos pudieran definir si estaba bien centrada hacia los trocánteres mayores, y a partir de ahí mirar el desenlace de esos pacientes. Realmente, por la muestra tan pequeña, no se permite, o digamos eso dificulta que hayan diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, en números absolutos, el requerimiento transfusional entre ponerles la fronda y no fue muy similar. Sin embargo, en los pacientes que tenían fronda o faja pélvica, al comparar los que la tenían colocada de manera adecuada y los que la tenían mal posicionada, los que la tenían mal posicionada no, pues podemos ver en números absolutos que tenían mayor requerimiento de hemocomponentes, y en el único que se evidenció una diferencia estadísticamente significativa fue en el uso de crioprecipitado, en los cuales los pacientes que tenían la fronda, mal colocada, pues sí tenían mayor requerimiento de crioprecipitado. Es decir, se perpetuaba la coagulopatía inducida por trauma probablemente. Entonces, desde la evidencia también es importante recordar que no solamente es colocar la fronda, sino colocarla también en la mejor posición para favorecer que el cierre del anillo pélvico se dé en las mejores condiciones.
como un intermedio entre la fronda pélvica y la fijación externa, que claramente no podemos hacer nosotros porque pues implica cierta experticia quirúrgica, lo debe hacer el ortopedista en el quirófano, está el C-clamp, que realmente no es una herramienta que esté disponible en nuestros centros asistenciales, sin embargo, está referida desde la literatura y me pareció importante pues como darla a conocer, y es un dispositivo de fijación externa que está diseñada para las fracturas clasificación TILE C, que son las que son inestables en la pared posterior, como estas que les traigo aquí. La clasificación C1 es la que es inestable en la articulación sacroiliaca unilateral, la C2 es la que es bilateral o que puede ser inestable en un solo lado rotacional o vertical, o las que son inestables bilaterales verticales. ¿En qué consiste este dispositivo entonces? Se traza, digamos, desde el punto de vista imaginario, una línea que va desde la cresta ilíaca anterosuperior a la posterosuperior y perpendicular a esta una línea que atraviesa el trocánter mayor. En el punto donde se cruzan ambas líneas va a ser el sitio de inserción y este tornillito queda entonces en la corteza externa del alelón ilíaco y al otro lado se hace pues como según la misma referencia anatómica y posteriormente se puede cerrar este dispositivo como si fuera algo como una tracción, ¿cierto? Que se puede hacer de manera semi-invasiva en la sala de reanimación o en la bahía de trauma referida en la literatura norteamericana. Al comparar el C-clamp con la fronda pélvica para la estabilización emergente en los pacientes con trauma de pelvis tipo C, que son las clasificaciones que les mencioné previamente, encontré esta cohorte retrospectiva entre 2003 a 2017 a partir de pacientes del registro de trauma alemán, que digamos es una de las fuentes más grandes de la literatura para los pacientes con trauma de pelvis inestable. Ellos incluían ahí pacientes con trauma cerrado de pelvis inestables hemodinámicamente, definido como una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, a pesar de la fronda y de 2 unidades de glóbulos rojos, y compararon a los pacientes en 3 grupos: los que no tenían ninguna fijación, los que tenían fronda pélvica y los que habían sido llevados a este C-clamp. Y lo que querían comparar o evidenciar era cuál era el impacto de cada una de las intervenciones en cuanto a eficacia, recurso o gasto de hemocomponentes y el tiempo de aplicación. Para empezar, y digamos que es una de las principales ventajas de la fronda pélvica y va en contra de estos dispositivos semi-invasivos, es que la fronda pélvica tiene un tiempo o una mediana de aplicación de tan solo 5 minutos, mientras que el C-clamp se demora 60 minutos, teniendo en cuenta que quien la ponga debe tener cierta experticia o entrenamiento quirúrgico. En cuanto a eficacia, realmente en el C-clamp, pues al tener un impacto directo sobre el hueso y estar fijado hacia la corteza externa del alerón ilíaco, pues sí fue más eficaz en alcanzar un retorno a un estado o a un balance hemodinámico más rápido o con mayor porcentaje de éxito, cercano al 75%, comparado a un cercano al 55% en la fronda pélvica. Pero en cuanto a recurso o gasto de hemocomponentes, a las 24 horas y en las primeras 6 horas, digamos que es el periodo crítico de la reanimación del trauma, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, a pesar de que es un dispositivo que se ve muy innovador, fácil, entre comillas, de aplicar y con mayor seguridad, no trae muchas ventajas respecto a la fronda pélvica para el uso inmediato o una vez llega el paciente al servicio de urgencias. Y finalmente la fijación externa, pues que ya sí es del manejo netamente ortopédico, pero es importante que conozcamos como los dos abordajes que hay descritos en la literatura. Y la gran ventaja de la fijación externa versus el C-clamp es que la fijación externa podría llegarse a utilizar como una medida de fijación definitiva, ya eso a criterio del ortopedista. Hay dos tipos de abordajes: la supraacetabular y el que va a la cresta ilíaca. El que va a la cresta ilíaca tiene como desventajas la inserción sobre un hueso que es muy delgado y que, como los pines quedan como hacia cefálico, se interponen con el campo quirúrgico abdominal en caso de que el paciente tenga algún tipo de lesión intraabdominal que requiera la parotomía. Y adicionalmente, como es un hueso tan delgado, no da tanto sostén mecánico, mientras que el supraacetabular va con los tornillos por encima del acetábulo dirigidos hacia la articulación sacroiliaca y genera mucha mayor estabilidad pélvica.
No hay estudios realmente que comparen los abordajes de la fijación externa en cuanto al impacto hemodinámico, pero encontré esta revisión sistemática y metaanálisis de 8 estudios tipo cohorte prospectiva, 4 estudios de cohorte retrospectiva y 5 estudios in vitro o en laboratorio que comparaban ambos abordajes, el supracetabular versus los que van a la cresta ilíaca, para mirar qué tanto porcentaje de redesplazamiento tendría la fractura. Que digamos que si era una pelvis inestable desde el punto de vista hemodinámico, pues el hecho de que se redesplace la fractura y se vuelva a perder la integridad del anillo pélvico, pues podría recurrir en el sangrado del paciente y recaer nuevamente en la inestabilidad. Entonces, al comparar, realmente ellos no pudieron hacer un metaanálisis por heterogeneidad de los datos, pero ponen esta tabla que es más un poquito como descriptiva, y los pacientes que tenían un abordaje o una inserción de los pines por la cresta ilíaca, la gran mayoría de las fracturas tipo C, que son las más inestables, tenían un desplazamiento o un redesplazamiento mayor a 15 milímetros, lo cual favorecería nuevamente que se pierda la integridad del anillo pélvico y nuevamente el paciente recaiga en un aumento del espacio para favorecer el sangrado, ya sea de origen venoso o arterial. Mientras que los pacientes con el abordaje supraacetabular, la gran mayoría de los tipo B y el 58% de los tipo C tenían un redesplazamiento menor a 5 milímetros, que está clasificado como insignificante, o entre 6 a 10 milímetros, que es moderado, pero no tiene tanto riesgo de favorecer pues como la pérdida de la integridad total del anillo pélvico. Es por eso que a la fecha el abordaje supracetabular, desde la literatura y lo que me pudieron contar desde la experiencia los ortopedistas con los cuales indagué, sigue siendo como el abordaje de mayor estabilidad para el anillo pélvico. A manera como de resumen grande de estas intervenciones que buscan la reducción del volumen pélvico, encontré este análisis retrospectivo publicado el año pasado que surgió también a partir del registro de trauma de pelvis alemán, que como les mencioné es una fuente de información muy grande en trauma de pelvis, y se llevó a cabo de enero de 2007 a diciembre de 2016 con un número significativo de pacientes, 989. Y a partir de ahí les voy a mostrar entonces cómo, comparadas las diferentes estrategias que les mencioné de manera individual, se comportan en tiempo y eficacia. Simplemente esta gráfica es para mostrarles cómo a partir de 2007 que se sedimentó aún más desde la evidencia con esas cohortes retrospectivas que mostraban el beneficio de la fronda pélvica. La fronda pélvica empezó a aumentar, que es esta línea roja, su uso, y empezó a disminuir la fijación externa como la medida inicial de fijación o cierre del anillo pélvico, favoreciendo que se lleve un abordaje o una reanimación hemostática exitosa de manera mucho más temprana. Esta gráfica de barras, independiente del tipo de fractura, muestra la efectividad de cada una de las intervenciones y en términos generales, todas las intervenciones de cierre del anillo pélvico o reducción del volumen pélvico tienen una eficacia de un 83.4%. Teniendo en cuenta que todas son buenas, ya entonces empieza uno a balancear con otro tipo de factores como son el tiempo. La mediana de tiempo para la aplicación de la fronda pélvica hecha con sábana es de tan solo 4 minutos. La faja pélvica, como un cinturón o el dispositivo que les mostré con el primer artículo, es de 10 minutos. El fijador externo claramente se demora mucho más, teniendo en cuenta que implica un abordaje quirúrgico, 90 minutos, y eso que aquí no se cuenta toda la logística de llevar el paciente hasta el quirófano, y el clamp 40 minutos, pero pues digamos que el sustento, comparando este dispositivo con el tiempo que implica poner una fronda pélvica, realmente no tiene ningún tipo de beneficio. Sin embargo, cuando uno mira de manera aislada cada una de las intervenciones, de manera definitiva la fijación externa va a ser el mecanismo de cierre de mayor eficacia, y es por eso que sí o sí todo paciente con trauma de pelvis inestable va a requerir la fijación externa para el cierre definitivo del anillo pélvico, y como medida inicial la fronda pélvica pues sigue llevándose el primer puesto. Entonces, analizando las estrategias de reducción del volumen pélvico, digamos que no le podríamos dar una estratificación de superioridad a cada una. Para nosotros, que somos los primeros que abordamos al paciente en el servicio de urgencias y que estamos haciendo la reanimación hemostática, la fronda pélvica sí o sí va a ser la primera medida salvadora para el paciente, y de manera temprana vamos a recurrir al equipo quirúrgico para que ese paciente sea llevado a fijación externa. Definitivamente el C-clamp, a pesar de ser o de aparentar ser
una estrategia innovadora, pues no la tenemos en nuestro medio, la aproximación de los ortopedistas no es tan buena a este tipo de recursos, ya que no le han visto un beneficio como para hacerlo en la sala de reanimación o en el servicio de urgencias, entonces por lo tanto lo vamos a sacar como de nuestro algoritmo de manejo. Y en cuanto a las estrategias de hemostasia sea directa, tenemos dos principalmente que van a ser el empaquetamiento preperitoneal y la angioembolización, que digamos este es uno de los interrogantes más grandes y es cuándo decido yo llevar a mi paciente primero a una angioembolización o recurro inicialmente y como lo hemos sabido a lo largo de los años y por el voz a voz al empaquetamiento preperitoneal. Entonces, ¿en qué consiste el empaquetamiento preperitoneal? Digamos que tenemos al paciente en urgencias, lo reanimamos con hemocomponentes, lo sellamos con la fronda pélvica, lo llevan al quirófano, le retiran la fronda pélvica o la faja pélvica por un momento y le hacen una incisión de mini laparotomía suprapúbica de 6 a 8 centímetros. La idea entonces es que el peritoneo se deja intacto, se evacúa el hematoma que haya ahí en la región preperitoneal, se luxa hacia cada lado de la vejiga y se ponen abundantes gasas o pads desde posterior, pues, o desde lo más profundo hacia lo más superficial. Y finalmente, si digamos el paciente tiene una lesión uretral, pues se aprovecha este abordaje quirúrgico para hacer una cistostomía. Teniendo en cuenta que el empaquetamiento va desde lo más profundo hacia lo más superficial, siempre está recomendado que pues la pelvis debe tener estabilidad para soportar o que genere mucho mayor sello a las gasas que se están metiendo a presión. Es por eso que el empaquetamiento siempre debería ir de la mano de la fijación externa. Desde la evidencia, ¿qué sustento tiene el empaquetamiento extraperitoneal o preperitoneal? Encontré publicado recientemente esta cohorte que se llevó a cabo en un centro de trauma nivel 1 italiano de 2002 a 2018 en pacientes con trauma cerrado de pelvis inestable. Ellos hasta 2009 tenían el manejo únicamente con la fijación externa y a partir de 2009 en su algoritmo de manejo incluyeron el empaquetamiento preperitoneal e hicieron un análisis como pareado o sí, comparando pacientes de las características basales similares antes de 2009 y después de 2009 que se incluyó el empaquetamiento preperitoneal y quisieron mirar cuál era el comportamiento en cuanto a uso de hemoderivados y mortalidad. Al comparar entre las características basales de los pacientes son similares, pero con una diferencia estadísticamente significativa, los pacientes que eran llevados al empaquetamiento preperitoneal tenían, no, en este caso no fue estadísticamente significativo, pero en números absolutos fue menor consumo de hemocomponentes en las primeras 24 horas y una diferencia estadísticamente significativa en mortalidad en las primeras 24 horas y mortalidad total. Entonces, si hay una estrategia en trauma de pelvis que imparte en mortalidad y en resolución del choque hemorrágico de manera temprana, es el empaquetamiento preperitoneal. Y finalmente, la angioembolización, que es otro como de los mensajes grandes al revisar este tema, es que estamos muy sensibilizados a la inestabilidad por el sangrado venoso y a esa inestabilidad clínicamente evidente, pero subestimamos los trazos de fractura, ¿cierto? Y creemos que porque es un trazo simple, como se ve en este caso, que tomé de una de las revisiones que tratan de los esquemas de angioembolización, simplemente es un trazo de fractura en una de las ramas púbicas, pero tiene un hematoma importante adyacente que cuando ya va uno a ver tiene un sangrado de la arteria pudenda que se beneficia de embolización, que como uno de entrada no lo ve, no ve un paciente con un choque hemorrágico claro, está subestimando el riesgo de que durante la estancia hospitalaria ese paciente se pueda llegar a inestabilizar y puede ser de un origen arterial que no se identificó de manera temprana. Entonces, desde la evidencia también hay como un vacío grande de cómo puedo yo identificar de manera temprana al paciente que se beneficia de una arteriografía con embolización para la resolución de un sangrado de origen arterial. Esta cohorte retrospectiva se hizo en el Centro Regional de Trauma de Presley, que es ese mismo centro donde hicieron el estudio de la fronda pélvica. Tienen un buen volumen de pacientes con trauma de pelvis cerrado, inestable hemodinámicamente, y clasificaron a los pacientes entre los que iban o los que fueron llevados a arteriografía diagnóstica versus los que realmente requirieron arteriografía terapéutica, es decir, embolización.
y miraron si habían, digamos, ciertos predictores clínicos y radiológicos que permitieran identificar de manera temprana a estos pacientes. Las características clínicas, digamos que no arrojaron mayor diferencia entre los que fueron a arteriografía y los que fueron a embolización. Sin embargo, a pesar de que la muestra era muy chiquita, los pacientes que requirieron embolización fueron pacientes que gastaron mucho más hemocomponentes en la reanimación previo a la angiografía y posterior a la angiografía. Entonces, digamos que ese es uno de los mensajes grandes y es el paciente que usted ya ha reanimado con un protocolo de transfusión masiva, lo tiene con un cierre o una reducción del volumen pélvico y persiste requiriendo hemocomponentes porque no alcanza un buen estado hemodinámico, sigue con signos clínicos de hipoperfusión o hipoperfusión oculta, es el paciente que probablemente tenga un origen arterial del sangrado. Y adicionalmente, y este es también como un mensaje, y es que nosotros cada que pedimos las imágenes en los pacientes con cinemática de alta energía, pedimos tomografías contrastadas, pero en nuestros centros asistenciales no suelen hacer las 3 fases, portal, arterial y tardíos, sino que se quedan únicamente en contraste venoso y no estamos como tan sensibilizados a pedir una fase de angio donde se nos descarte un sangrado de origen arterial. Y realmente desde la tomografía y desde esa fase angio podríamos identificar según la densidad en unidades Hounsfield de la extravasación del contraste y el cambio en la densidad del contraste venoso al arterial, qué pacientes pudieran beneficiarse de una embolización o de una angiografía terapéutica. Queda la duda grande y es que si la primera medida de hemostasia directa es el empaquetamiento preperitoneal, si es suficiente empaquetar a los pacientes para resolver el sangrado que es de origen arterial y no únicamente el que es de origen venoso. Esta es una cohorte pequeña que quise traer únicamente la gráfica porque este es el mensaje como grande y es que se llevaban a los pacientes a arteriografía un grupo y el otro grupo se llevaba pues de manera retrospectiva en el análisis, un grupo se llevó a arteriografía de manera directa y el 57% de los pacientes se llevó a arteriografía después del empaquetamiento. Y cuando se hacía la arteriografía, la gran proporción de pacientes, 28% de los pacientes, seguían con extravasación arterial a pesar de estar muy bien empaquetados. Entonces, en definitiva, un sangrado arterial no va a resolver con el empaquetamiento preperitoneal. Y es por eso que debemos estar un poquito más sensibilizados a buscar de manera activa la lesión arterial asociada al trazo de fractura. Y es por eso que me pareció muy importante y muy bonita también esta gráfica, y es tener en cuenta que según la lesión o el sitio donde haya recibido la energía en la pelvis, se puede correlacionar con lesión arterial que favorezca la inestabilidad hemodinámica. Entonces, si es una lesión de la articulación sacroiliaca, tenemos ahí toda la arteria iliolumbar, que puede, pues, rama directa, que favorece mucho más el sangrado. Las lesiones del sacro van en correlación con la arteria sacra lateral. Las lesiones del hueso ilíaco y del acetábulo pueden favorecer el sangrado desde la arteria glútea superior y la glútea inferior. Las fracturas de la rama púbica pueden generar sangrado por el paso distal de la arteria obturatriz y la arteria pudenda, que fue esta la culpable en el caso que les mostré inicialmente, que tenía ese hematoma adyacente al trazo de fractura. Y pues las lesiones del pubis literal pueden generar lesión de la arteria pudenda, como mencioné previamente. Entonces es también como un llamado a que según la localización de la fractura, esto implica un conocimiento un poquito más de la anatomía vascular de la pelvis, busquemos de manera activa el sangrado de origen arterial. Y finalmente el REBOA, no, pues aunque no lo tengamos disponible en nuestro medio, no lo podía dejar de lado porque es en este escenario donde realmente ha surgido su uso y su evidencia, y es el balón de oclusión aórtica localizado en zona 3 o a nivel infrarrenal para controlar el sangrado atribuible a una lesión de pelvis. De manera más reciente encontré esta cohorte que tiene un título muy sugestivo que es Inflate and Pack y es colocar el REBOA como medida transitoria mientras se lleva al paciente de manera temprana a empaquetamiento preperitoneal, que desde la evidencia, como les mostré, es el verdadero sustento o la intervención que realmente impacta en la hemostasia directa de la lesión vascular del paciente en la pelvis. Se hizo en el Centro de Trauma Nivel 1 de Denver, que es un grupo muy fuerte. El grupo de Denver publica de pelvis y tienen, digamos, como una gran cohorte para basar sus recomendaciones y
en la guía de 2017 de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia se referencian o se apoyan en el grupo de Denver para favorecer de manera temprana, por ejemplo, la angiografía y el uso del balón de oclusión aórtica. Ellos lo que compararon fue el uso del Reboa versus el no Reboa en cuanto al uso de hemocomponentes y el impacto en mortalidad. Entonces, me pareció importante conocer como el protocolo o el abordaje de manejo que hacen ellos de los pacientes con pelvis inestable. De primera medida o inmediatamente llega el paciente con una lesión anatómicamente evidente o con descripción de cinemática sugestiva de trauma de pelvis inestable hemodinámicamente, le colocan la fronda o faja pélvica y le realizan una radiografía portátil. Cuando ya está diagnosticado entonces que el paciente tiene un trauma de pelvis inestable desde el punto de vista hemodinámico, el cirujano pone ahí en la sala de reanimación o en la bahía de trauma el balón de oclusión aórtica, lo infla en zona 3 y se utiliza como una medida transitoria para llevar al paciente al quirófano, donde se hace esa incisión de mini laparotomía y se empaqueta preperitoneal. Una vez se ha alcanzado, digamos, como el balance hemodinámico y el paciente ya está empaquetado, se empieza a desinflar el balón de oclusión aórtica de 5 a 10 centímetros hasta que finalmente ya se saca y el paciente se traslada a la UCI para continuar pues como el proceso de reanimación. A pesar de que tienen un protocolo muy bien montado y por el carácter retrospectivo de estos estudios, a los pacientes que se les colocaba el Reboa les fue peor. Eran pacientes que tenían mucho mayor consumo de hemocomponentes, pero también va en relación a que eran traumas de mayor gravedad, objetivizado por un score de severidad de lesión de 45 versus 38 los pacientes que no se les había colocado el Reboa. Y por lo tanto, yo creo que también eso generó que fueran pacientes con mayor estancia hospitalaria. Entonces, desde la evidencia no se ha podido comprobar muy bien su beneficio, pero en este grupo tan fuerte y con tanta experiencia en trauma de pelvis, realmente el Reboa ha sido visto como una estrategia transitoria para llevar al paciente vivo, entre comillas, en aquellos que tienen sistólicas por debajo, perdón, de 80 milímetros de mercurio, vivo hasta el quirófano, donde se le va a hacer la intervención que realmente tiene el impacto en la mortalidad. Entonces, digamos que en esta dicotomía entre empaquetamiento preperitoneal o angioembolización, el empaquetamiento preperitoneal va a seguir siendo la herramienta de primera línea. El Reboa lo podríamos estratificar como una medida transversal o que se puede aplicar en ambas medidas de hemostasia directa como una medida transitoria y que va a salvar la vida del paciente. Y lo más importante es una sensibilización hacia el sangrado de origen arterial para no dejarlo cuando el paciente ya lleva 48 a 72 horas en la UCI y no despega desde el punto de vista hemodinámico, sino desde el servicio de urgencias, poner atención a cuál paciente es el que, digamos, no está respondiendo como yo quisiera a la reanimación, a pesar de hacer todas las medidas óptimas, y ese paciente se beneficia de buscar de manera activa un sangrado de origen arterial. Entonces, a manera de conclusión, ya habiendo revisado estas intervenciones, creo yo que la gran respuesta es que son medidas que no son excluyentes. El hecho de que yo lleve a mi paquete a mi paciente, perdón, a un empaquetamiento no me debe a mí dar la tranquilidad de que todo el sangrado está resuelto. Nos debemos sensibilizar al sangrado arterial y finalmente es muy importante no desconocer que estas intervenciones van a depender del escenario clínico y los recursos que tengamos. Es por eso que pues quise como proponer dos algoritmos basados en los recursos que solemos tener en nuestros centros asistenciales y este es el primer escenario. El paciente con trauma de pelvis llega al servicio de urgencias, a la sala de atención inicial, le hacemos la evaluación primaria a partir del servicio de urgencias y lo clasificamos en un paciente estable o inestable. Si es un paciente estable y según el trazo de fractura, debemos buscar de manera temprana por tomografía y hago énfasis en hacer una fase angio si el paciente tiene compromiso vascular, no solamente venoso, sino arterial, que se beneficie de algún tipo de estrategia de angioembolización. Pero si es un paciente inestable hemodinámicamente, de manera temprana empezamos la reanimación hemostática como lo conocemos, teniendo como adjunto la fronda pélvica para la reducción del volumen pélvico, hacer una radiografía portátil según los recursos, puede ser la tomografía, teniendo en cuenta qué tan seguro sea llevar a mi paciente inestable al tomógrafo y de manera temprana apoyarnos del equipo quirúrgico, que en este caso de primera mano sería el equipo de ortopedia para hacer la fijación externa. Si ese paciente persiste inestable, lo ideal sería que
entrara en conjunto con el equipo de cirugía general para realizar el empaquetamiento preperitoneal, pero como digo, esto depende de los lineamientos institucionales y la disponibilidad de recursos y de manera activa. Si el paciente, a pesar de estar fijado y empaquetado, persiste inestable hemodinámicamente, llevarlo a angioembolización para descartar un sangrado de origen arterial. Sin embargo, hay otro escenario que no es muy lejano a nosotros y más con las reformas que han habido recientemente de los centros asistenciales, y es que no siempre vamos a contar con la disponibilidad del ortopedista para que haga esa reducción del anillo pélvico. Entonces, a nosotros nos queda como primera medida, y ese sí está en manos de quien está haciendo la reanimación hemostática, de manera rápida hacer la instauración de la fronda pélvica o la faja pélvica, llevar a tomografía y acá sensibilizarnos con la búsqueda del sangrado arterial, siempre y cuando la estabilidad del paciente lo permita, y en caso de que se evidencie un sangrado arterial, llevarlo a angioembolización, pero en caso de que no haya ortopedista, sí o sí, nuestra primera mano amiga va a ser entonces el equipo de cirugía general para llevar a ese paciente, a empaquetamiento preperitoneal. Y tan pronto como sea posible, y esto sí es, digamos, como una carrera contra el tiempo, porque la fronda pélvica, entre más tiempo se use, mayor riesgo de necrosis y úlceras cutáneas va a tener, llevar al paciente ya por parte del equipo de ortopedia a una fijación externa o una fijación definitiva. Todo lo que les traía, muchas gracias. Ahora paso entonces a la discusión. Ana, muchas gracias por la charla, muy bacana, muy completa. Uno sabe que la cincha pélvica es buena, bonita, barata, fácil de aplicar, rápida, va a ser nuestra primera línea en los contextos de urgencias. Pero ¿realmente existe alguna contraindicación para no usarla? Luisa, gracias. No, pues realmente en lo que revisé de la literatura, la medida, digamos que al ser una medida salvadora, ¿cierto? Y que está en riesgo el paciente por la inestabilidad hemodinámica, no encontré referida a ninguna contraindicación absoluta o relativa para el uso de la fronda pélvica. Digamos que realmente es como mandatorio ponerla en busca del control hemodinámico. Te lo pregunto porque uno intuitivamente cuando ve una tomografía, ve una destrucción del anillo posterior, ve múltiples fragmentos óseos, algunos puntiagudos, áreas que pues, se pueden volver en áreas de diseñamiento. Uno dice, ¿será que si yo muevo este paciente a través de la reducción del volumen pélvico, a través de la compresión externa, será que los fragmentos óseos generan más sangrados? La verdad que no siempre le genera. Pero al fin y al cabo uno cuando mira la literatura, realmente el sangrado de sus pacientes no es determinado específicamente grande porque un pedazo de hueso rompa algo y siga sangrando. Sí, al principio rompe algo, pero el sangrado posterior es en esencia, como estamos diciendo, que es un sangrado venoso, es un sangrado de baja presión, que fácilmente puede manejarse si disminuimos el volumen de la pelvis, que eso al fin y al cabo se correlaciona a que haya un mayor volumen, mayor presión dentro de la pelvis comparado con los vasos sanguíneos venosos, al fin y al cabo para el sangrado. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en decir de que a nadie se le niega una cincha pélvica. De acuerdo, Luisa, muchas gracias. El doctor Juan Arango tiene la mano levantada. Adelante, profe. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, profe, ahí lo escuchamos. Bueno, lo primero que todo, felicitarla pues, por la excelente charla. ¿Sí? Perdón por llegar tarde, pero se me había olvidado. Y tenía tal vez como 3 inquietudes, es decir, yo entiendo que la terapia híbrida puede ser empaquetar el paciente y hacer adicionalmente angioembolización. ¿Eso es cierto? Sí, profe. El sangrado de origen venoso no excluye que el paciente pueda tener un potencial sangrado de origen arterial. Okay. Y con relación al REBOA, pues a mí el REBOA me parece como relativamente sencillo de aplicarlo, pues obviamente necesitamos entrenamiento, pero me queda la inquietud siempre como que la he tenido y no he logrado resolverla, es que si uno a un paciente le coloca un REBOA, sea en la zona 3 o en la zona 1, yo me imagino que ese paciente tiene que estar intubado porque uno inflar y disminuir totalmente el flujo arterial
no solamente al lecho mesentérico, sino a las extremidades, debe ser el mismo dolor que causa un paciente que hace una isquemia crítica aguda. Eso es una duda que no he podido resolver, y pensaría yo que todos esos pacientes en quienes uno utiliza REBOA, ese paciente debe estar intubado, porque me parece muy poco probable que un paciente que uno le coloca en zona 3 un balón de REBOA con esa isquemia aguda que produce el paciente no sienta nada. Eso es como una inquietud. Y con la otra yo pienso que nosotros nos pudiéramos beneficiar más de utilizar el REBOA, porque el conseguir un radiólogo intervencionista en un fin de semana, en un puente, en una noche, me parece más difícil que nosotros lograr capacitarnos y obtener un balón de REBOA. Y la última inquietud que tengo es que cuando se estabiliza externamente la pelvis, yo tengo la idea de que la pelvis con la fijación externa de los ortopedistas, que incluso pudiera ser en el servicio de urgencias, como dicen algunos textos, el anillo posterior no está estabilizado, solamente la estabilización que realizan ellos es para la parte anterior de la pelvis. Quisiera que me aclarara eso. Muy gracias. Y de nuevo, felicitaciones como siempre. Gracias, profe, por la participación. Respecto a lo del REBOA, realmente sí tiene como lógica su inquietud. Creo que probablemente no lo ponen como un prerequisito la intubación a la aplicación del REBOA, porque probablemente por el choque de paciente, al tener múltiples lesiones, ya que sea en el contexto de cinemática de alta energía, creería yo que se pone en un paciente que, digamos, ya está intubado, pero realmente desde la literatura no sé, no lo he encontrado, o en lo que he leído no lo ponen como un prerequisito la intubación para la aplicación del REBOA. Y es cierto que la fijación externa favorece el cierre o la inestabilidad anterior, y es por eso que ya pues queda a criterio del ortopedista, según el trazo de fractura, la inestabilidad mecánica, si se pudiera utilizar como una medida de fijación definitiva, o como una medida transitoria únicamente para el cierre del anillo pélvico en la porción anterior, y requiera como una fijación interna para el cierre de la inestabilidad posterior. Pero digamos que como medida estabilizadora y salvadora inicial está descrita la fijación externa con ese abordaje que les mostré supraacetabular, que también, como va dirigido hacia la articulación sacroiliaca, cierra un poco la pared posterior de la pelvis. Perdón, otra cuestión. Es decir, al doctor Luis David yo le escuché que mencionaba que el sangrado venoso es más posterior. Es cierto, yo tenía la idea de que era más arterial el sangrado posterior. Sí, profe, el sangrado posterior es de origen venoso, del plexo venoso presacro. Ok, mil gracias. Con gusto, profe. El doctor Daniel Escobar tiene la mano levantada. ¿Qué más, Ana? ¿Cómo vas? ¿Me escuchas ahí? Sí, Dani, te escuchamos. Listo. Solamente es como para ver de pronto qué opinión tienes al respecto. Digamos que a lo largo de la charla hiciste pues como aclaración en varias preguntas que de verdad son muy importantes pues como en el enfoque de este tipo de pacientes. Digamos que si uno mira como por parte histórica, para pues el año ahí entre los 90 y pues el 2000 fue que salió pues como lo de la idea de lo de la cincha, pues tiene pues como digamos como un artículo pues de inicio de vamos a utilizarlo porque tiene cierto nivel pues como de lógica, más no es que hablen pues como de algún tipo de evidencia durante el desarrollo pues como de lo del estudio, toda la implementación pues que estuvieron haciendo. Y luego digamos que a lo largo del tiempo se quedó eso, digamos, como un dogma, es fácil de poner, vamos a ponérselo a todos porque tiene digamos como cierta plausibilidad de que va a ser útil. Luego, digamos que muestran un estudio que es muy importante, que es ese de poner, no poner, qué ocurre, que tiene una cosa como, digamos, importante, y es la falta de diferencia estadísticamente significativa. Ahí hay una cosa que me queda a mí como de duda, y es, listo, no la encontramos, la parte de números absolutos
no me queda a mí pues como muy clara, porque normalmente pues esa no debería uno mirarla tanto, porque normalmente los grupos incluso muchas veces no son iguales, y pues realmente uno trata de mirar pues como la parte de la asociación estadística. Entonces digamos no se encuentra ahí. Luego uno trata de mirar versus otros dispositivos y encuentra que hay unas diferencias pues importantes desde el punto de vista estadístico, pero también una parte muy importante que tú mencionas es en la posibilidad de ponerlo pues como de forma oportuna y rápida. Cuando uno llega y mira, por ejemplo, también derivado de la corte de los estudios estos de los alemanes, pues de la corte alemana, encuentra que cuando se compara esa cincha versus los otros dispositivos que se tienen ahí de binders, hay una diferencia importante en la aparición pues como de sangrado mayor e incluso en áreas hacia la mortalidad. Eso con la corte pues de inicios de los 2000 hasta la mitad pues de la década del 2010. Entonces ahí la duda mía es, ¿tú estás de acuerdo así pues como que uno puede decir por evidencia fuerte y todo, vamos a utilizarlo siempre? Lo utilizamos más por parte de plausibilidad, como lo veníamos ahí como mencionando, porque incluso tú encuentras la parte de las guías de los franceses del manejo de trauma pélvico, y ellos incluso van en contra del uso de este tipo de modalidades pues de inmovilización. Es como más que todo una pregunta pues de qué opinas al respecto. Pero qué pena, Dani, me perdí en un pedazo. De utilizar la fronda pélvica como la primera medida. En todos los escenarios que tú pones como listo, vamos a utilizar la cincha, que incluso lo pones ahí pues como en tus algoritmos de manejo, que me parece que están súper bien hechos, pues como para que quede demasiado claro lo que querías mencionar. Hablando de la cincha, comparándolo con todo lo que te acabo pues de mencionar, y también pues teniendo en cuenta pues de dónde fue que salió y la comparativa que tenía de no uso de ninguna terapia, pues comparándola con la cincha. Sí, yo creo que como veníamos conociendo previamente y más reforzado desde la evidencia, la fronda pélvica sigue siendo la primera medida para el control del volumen pélvico. Y es más, muchas veces, como nos ha tocado a nosotros ver en el servicio de urgencias, los servicios prehospitalarios ya vienen con la fronda pélvica aplicada, y realmente eso es lo que está indicado. Ante la sospecha en el escenario prehospitalario, una vez se aborda al paciente, colocar la fronda pélvica. Y yo creo que para nosotros, que somos los que atendemos de primera al paciente, y podemos pues o queremos mantenerlo lo más balanceado desde el punto de vista hemodinámico para que se lleve a las intervenciones definitivas, creo yo que por facilidad, disponibilidad de recursos, sigue siendo la primera medida salvadora. Listo, Ana, muchas gracias. El doctor Fabián tiene la mano levantada. Ana, muchas gracias por la presentación, muy buena. ¿Puedes poner el penúltimo algoritmo? Sí, profe. Exacto, ese sí. Es que ahí, digámoslo, tengo una duda, porque de las dificultades que uno tiene cuando aborda a estos pacientes, siempre es determinar o sospechar el sangrado arterial, ¿cierto? Ese es muchas veces como el talón de Aquiles en la atención de estos pacientes. Entonces, basados en este algoritmo que propones, que me parece muy práctico, muy bueno y de acuerdo a los recursos, si yo me voy por el lado del paciente estable, la propuesta es hacer un TAC con fase angio. Ahí te haría una pregunta, y es si de pronto lograste determinar cuál es la sensibilidad de ese estudio para determinar ese sangrado arterial. Para hacernos más o menos una idea de cuántos pacientes se nos pueden perder ahí que tengan el sangrado y no lo logremos determinar. Y en el inestable, que sería pues como el de más preocupación, la pregunta que te haría es, como basados en ese algoritmo, la idea es hacer primero la fijación, el empaquetamiento, y de ahí, si sigue inestable el paciente, llevar a angiografía para mirar si tiene sangrado arterial. Es decir, la pregunta es, ¿tenemos que recorrer todo ese camino para sospechar ese sangrado arterial? O sea, ¿tenemos que esperar a que haya una fijación, un empaquetamiento, o desde antes ya hay algo que nos haga sospechar de manera más temprana que ese sangrado arterial pueda existir? Bueno, respecto a la primera pregunta, profe, realmente no tengo ese dato, no leí la sensibilidad de la fase de angio por tomografía para
el paciente, pues para el sangrado de origen arterial asociado al trazo de fractura. Realmente a la fecha, y como lo recomienda las guías, realmente la angioembolización sí se deja en el paciente que no ha respondido a las medidas iniciales, ¿cierto? Porque por prevalencia, pues el 80% del sangrado es origen venoso, que resuelve únicamente con la fijación y el empaquetamiento. Ya ahí es que uno sospecha, si el paciente no responde a esa reanimación, que él tenga otro foco de sangrado no controlado que sea de origen arterial. La idea es que en los protocolos norteamericanos ellos hacen las 3 fases en tomografía. Entonces, digamos que el sangrado de origen arterial lo captan mucho más temprano. Lo ideal claramente sería no tener que esperar 48 a 72 horas en las que uno se da cuenta que el paciente no responde a la reanimación para llevarlo a angioembolización, sino de manera más temprana con los predictores que les mencioné previamente, como un consumo alto de hemocomponentes, el paciente que tiene un trazo de fractura, por ejemplo, en toda la región de la rama púbica, por donde pasa la arteria pudenda, que es un foco de sangrado, como en ese caso que les mostré de angioembolización, digamos que son predictores que le podrían a uno insinuar que ese paciente se beneficie de buscar de manera activa el sangrado de origen arterial. Pero a la fecha sí se deja como, digamos, a una segunda línea de manejo llevar al paciente a angioembolización si no ha respondido a las medidas iniciales. Yo creo que ahí el chiste, pues, o lo que deberíamos procurar nosotros es no esperar, sino dentro de las primeras 24 horas de reanimación, si el paciente no responde de la manera que quisiéramos, ir a buscar un foco arterial de sangrado.